Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos el día de hoy. Vamos a platicar sobre un tema que no es agradable, sino que es más bien preocupante, y es el hecho de que la deuda de Estados Unidos ha vuelto a subir y sigue escalando de manera muy alarmante. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, en que vamos a tener una gran inflación, vamos a seguir teniendo inflación por los próximos años. Es el sueño o lo que se platicaba de que la inflación iba a bajar en los próximos 2 años a niveles de 2% en Estados Unidos, pues yo veo que se están esfumando, por lo menos durante los próximos 2 años. Yo no veo cómo puedan bajar la inflación con este nivel de deuda que están inyectando. Yo por lo menos no lo veo de aquí a 2 años que eso suceda, porque la deuda está creciendo de manera, como les comento, alarmante. Les quiero mostrar cómo está esto. Aquí estamos viendo cómo está la deuda actualmente en Estados Unidos, en la Reserva Federal de Estados Unidos. Y bueno, vamos a hacer un zoom a los últimos años. ¿Les parece bien si vemos desde 2020 para acá? 2015, bueno, para tener un panorama un poquito más grande. 2015, la deuda pública total en Estados Unidos era de 18 millones de dólares. O sea, en Estados Unidos eso se conoce como trillions, que nosotros lo conocemos como billones en español, pero bueno, entonces estaban en 18 trillones de dólares, ¿ok? Y actualmente están en 32, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya casi se duplica la deuda de Estados Unidos en los últimos 8 años, pero si nos vamos de 2020 para acá, un poquito más, aquí está. Tenían 23, ¿ok? Antes de la pandemia. En 2020 se subió de 23 a 27, pero no se detuvo, ¿no? Siguió así. En 2021 se mantuvo constante, pero en 2022 siguió creciendo. Y prácticamente no se ha detenido. El punto es que hace un año rebasaron los 30 trillones y ahorita ya van por los 32,5. Pero si nos vamos a un zoom de 2021 para acá, puedes ver cómo se ha ido incrementando de manera importante en los últimos 2 años, ¿no? Y esto no se detiene. ¿En qué se traduce? Bueno, pues que vamos a tener mayor inflación. Históricamente nunca habíamos tenido un crecimiento de deuda como ahora, y aquí lo podemos ver en esta gráfica a su nivel máximo desde los años 60 a la fecha. Puedes ver cómo durante todos los años 70 se mantuvo constante, no llegaba al trillón. El primer trillón se rebasó en 1981. Al final de esa década llegó a 3. O sea, de 1 pasó a 3 y era un escándalo, ¿no? Y en los 90 pasó de 3 a 5, ¿ok? De 2000 a 2010 fue de 5 a 11, a 12, de 5 a 12, o sea, se duplicó en esa década. Y de 2010 a 2020 se volvió a duplicar de 11 a 22, ¿ok? Ahora, nada más en lo que va de 2020 a 2023, se fue de 23 a 32. O sea, prácticamente en 3 años se inyectó la deuda que históricamente en las últimas 2 décadas se inyectaba. O sea, se duplicaba, como ves, cada 10 años se duplicaba esa deuda, pero ahora se duplicó. Un 50% de esa deuda se está generando en los últimos 3 años. Claro que tiene que ver mucho la pandemia, pero el punto es que es un exceso tal de dinero que se está inyectando, que en forma de deuda Estados Unidos se está generando, que es pues crear dinero de la nada básicamente. Entonces eso se traduce en que pues los dólares que están circulando en la economía valen proporcionalmente menos. Y eso se traduce a que países que tenemos contacto o pues comercio o relación comercial con Estados Unidos, pues también se genera una inflación, porque ellos exportan esa inflación. Entonces, pues nos va a pegar también a todos los demás países como México. Entonces, ¿para qué te cuento todo esto? Pues uno, para que sepas, ¿no?, que esto está pasando, y dos,
para que estés consciente que las tasas de interés en México, por lo menos, no veo que bajen en los próximos meses. Dudo mucho que el próximo año bajen de manera importante. Y esto que se traduce que vamos a tener tasas altas durante los próximos años, ¿no? Y también, por ende, el crédito va a ser caro. Entonces, por un lado, nos conviene a nosotros los inversionistas porque tenemos mejores rendimientos, ¿no? Porque nos paga CETES más, por ejemplo, o cualquier otro instrumento de renta fija, nos va a pagar, ahorita están creo en 11%, ¿no? En los CETES, pero por otro lado, eso significa que vamos a tener una inflación más grande. Entonces, el poder adquisitivo de nuestro dinero va a valer cada vez menos de una manera más acelerada. Si antes, más o menos, el dinero se reducía a la mitad su poder adquisitivo cada 10 años, ahora se está reduciendo a la mitad prácticamente cada 5, o sea, se duplicó la velocidad a la que se está devaluando la moneda, gracias a esta inyección inusitada y pues, extremadamente alta que tiene Estados Unidos. Entonces, yo veo que pues esa es la consecuencia principal, ¿no? La inflación, por un lado, o sea, el encarecimiento de los productos, y por otro lado, como beneficio o como para poder nosotros contrarrestar eso, está que las tasas de interés van a ser altas todavía durante un buen tiempo. Eso nos pega económicamente a países como México, que tenemos contacto con Estados Unidos muy directo y que tenemos deuda también externa que está en dólares, y que también eso nos afecta porque la tasa de interés que estamos pagando por la deuda que tenemos es mayor, o va a ser alta durante un periodo más largo, más prolongado, ¿no? Pero bueno, eso ya lo tocaremos en otro tema, pero eso nos pega en que pues tenemos menos lana para poder invertir en actividades productivas o en programas sociales o en infraestructura, en salud, en educación, etcétera, porque se va en pagar intereses. ¿Ok? Y bueno, nada más como dato cultural, te quiero mostrar esto, el US Debt Clock, así se llama esta página, usdebtclock.org, en donde puedes ver cómo va la deuda nacional de Estados Unidos en tiempo real. Y también tiene un drill down, o sea, un detalle por país, si no me equivoco. Aquí está, mira, World Debt Clock. Si le das aquí, te muestra cómo está la deuda nacional de cada país, ¿no? De los principales. Para dimensionar, ¿no? Estados Unidos obviamente es el más grande, pero China tampoco canta mal las rancheras, ya va en 14 trillones. Japón 13.5, Alemania, como puedes ver, el salto de los primeros 3 al cuarto es abismal, ¿no? O sea, son 10 trillones de diferencia. O sea, es una cosa bestial en la cantidad de deuda que tienen Estados Unidos, China y Japón. Pero bueno, de ahí se van a 3 trillones, Brasil, etcétera. México está acá, está cerca del trillón de dólares, ¿no? Entonces, México tiene 1 trillón de deuda, un trillón o 1 trillón de dólares, como ellos miden los millones y billones y trillones, ¿no? En 1 millón de millones de dólares, básicamente. Nosotros tenemos esa deuda, 1 millón de millones de dólares, pero Estados Unidos tiene 33, o sea, 33 veces más. Lo curioso, lo alarmante también, por lo que te comento de la velocidad a la que ha crecido, es que tan solo del primer al segundo trimestre de este año 2023, Estados Unidos ha crecido su deuda un monto similar o equivalente al que México tiene de deuda nacional histórica. O sea, toda la deuda de México es equivalente a lo que se ha endeudado Estados Unidos en el último mes, ¿ok? Es increíble, pero es real. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Es un mundo impulsado por deuda, y estamos en un ciclo completamente en espiral, pienso yo, hasta que esto truene, ¿no? En algún punto en el futuro va a tronar y va a ser muy doloroso. Vamos a entrar en una recesión muy profunda, vamos a tener una inflación muy alta que no hemos tenido en décadas, y pues por ende también un desempleo y una crisis económica muy profunda. Algunas personas lo están comparando con lo que se vivió en los años 30, el siglo pasado, o sea, la Gran Depresión de los 30, que duró prácticamente toda esa década y que desencadenó en la Segunda Guerra Mundial.
Algunos pesimistas también, o bueno, yo pienso no pesimistas, sino objetivos o realistas, están estimando que con este nivel de deuda que sigue creciendo es cada vez más probable que exista una guerra mundial que se va a ver incentivada por toda esta deuda y por el malestar, el encono y la crisis que esto genera. Ojalá se equivoquen, ojalá no ocurra y durante nuestra vida no tengamos una tercera guerra mundial que sería devastadora. A otros dicen, por ejemplo Arthur Hayes dice que quieran o no, ya empezó esta tercera guerra mundial, aunque es de manera velada, es de manera simulada, oculta, porque por un lado, pues es una guerra comercial entre Estados Unidos y China, obviamente, con Rusia, China y Rusia como aliados, pero por otro lado, Estados Unidos con la OTAN, ¿no? Con los países de Europa. Pero no nada más es comercial, sino ahora con lo que pasó con Ucrania y Rusia, también ahí hay una guerra, porque Ucrania está financiada por todos los países occidentales, ¿no? Prácticamente, principalmente por Estados Unidos, y por otro lado Rusia está siendo financiada también por China. Entonces, de alguna manera, ya está ocurriendo esta guerra mundial. Y ahora con el evento que se desató en Medio Oriente, en Israel, pues hay otro frente abierto donde también hay muchos intereses de las economías occidentales, Estados Unidos como aliado de Israel, como siempre, y de otros países europeos contra pues el Oriente, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con Irán, con Hong Kong, con China mismo, por otro lado. Yo pienso que todo esto se hace también para desestabilizar a Estados Unidos y generar un nuevo equilibrio macroeconómico o geopolítico. Pero en fin, ya creo que me estoy desviando mucho del tema. No quiero pues extenderme demasiado. El punto de este video es que tú sepas que la deuda sigue creciendo a un nivel increíblemente alto, como nunca en la historia, y que esto nos va a repercutir en una gran inflación sostenida durante todavía unos próximos 2, 3, 4 años, ¿no? Y que eventualmente esto tiene que tener sus consecuencias muy profundas en una crisis económica y que nuestro poder adquisitivo va a ser cada vez menor. Entonces nos tenemos que enfocar en liquidar nuestras deudas, sobre todo las de renta variable. 2, en generar más ingresos. 3, en invertir en instrumentos que nos generen rendimientos mayores a la inflación. Y 4, pues ser muy cuidadosos con nuestros gastos para no incurrir en deudas innecesarias, ¿no? Ya que las tasas de interés seguirán siendo muy altas. Y bueno, eso pues tendrá las consecuencias que ya hemos comentado. ¿Ok? Bueno, pues espero que esta información te resulte muy útil y que te ayude a tomar mejores decisiones con tu lana, con tus ingresos y en tu vida en general. Nos estamos viendo en el próximo video.